Hola amigos, estoy súper emocionado. Me hice el test de ADN y la compañía me acaba de notificar por correo electrónico que los resultados están disponibles y que los puedo checar en línea y los voy a compartir con todos ustedes. Pero antes que nada, quiero platicarles por qué me interesé en hacerme este test de ADN. Yo siempre había tenido la curiosidad de saber acerca de mis orígenes antropológicos, de dónde vengo, quiénes fueron mis ancestros. Yo pensé que yendo hacia atrás en el tiempo a través de mi ADN podría llegar al meollo del asunto, quién soy. Yo sé que los resultados de mi test no me va a decir de qué grupo étnico en México provengo, que si soy purépecha, otomí, maya o azteca, pero me puede decir de qué región del mundo provienen mis antepasados, qué otras personas en el mundo comparten mi ADN o tienen pedacitos de mi ADN y en qué país se encuentran. Otra de las razones por las que me hice el test de ADN es porque siempre me han confundido con un asiático. Específicamente me han preguntado que si soy tailandés, vietnamita, chino, japonés, hawaiano, filipino y la lista sigue. ¿Que de dónde me sacan lo asiático? Soy mexicano 100%. Yo sabía de las compañías de ADN, por ejemplo, 23andMe, Ancestry DNA, Family Tree DNA, MyHeritage, entre otras, y finalmente decidí hacerme el test. La compañía me envió un kit, esta cajita, viene con 2 frascos pequeños, 2 swabs bucales que son 2 palillos con un cepillo fino en uno de los extremos con el que te raspas el interior de la mejilla y luego con el otro swab te raspas el otro lado del interior de la mejilla. Las muestras los pones en el frasquito que tiene una solución, quiebras los swabs, cierras los frascos y los envías de vuelta al laboratorio, a la compañía de ADN. Se toma aproximadamente de 4 a 5 semanas para que los resultados estén listos. Cuando yo recibí mi kit, por 2 o 3 días no tomé las muestras porque tenía aprensión, estaba temeroso, porque yo sé que con el ADN se pueden hacer muchas cosas, buenas o malas. Por ejemplo, clonar un ser vivo. Me imaginé que podrían hacer un clon de mí y que podría mi otro yo andar por ahí aniquilando gente inocente, y yo no soy un asesino. También pensé en la novela Frankenstein de la inglesa Mary Shelley, de la que se hizo una película. El protagonista de la novela, Victor, usando la ciencia y digamos una genética rudimentaria y restos de cadáveres, creó un monstruo, Frankenstein, que terminó matando a su hermana de Victor y a la misma esposa de Victor. Y es lo que recuerdo de la novela. Bueno, también existen teorías de conspiración relacionadas con el ADN. Una de ellas es de los Anunnaki, unos extraterrestres que vinieron a esta tierra del planeta Nibiru. Ellos vinieron a buscar oro, el que necesitaban para reparar su planeta que se había deteriorado. Ellos necesitaban esclavos para extraer el oro de las minas. Uno de los Anunnaki, Enki, modificó genéticamente al Homo erectus y el resultado fue un ser híbrido, el Homo sapiens, que es la actual especie humana. Otra teoría de conspiración es el origen de los mayas. En Bután, un país asiático al sur de China, los extraterrestres modificaron genéticamente un grupo humano y los resultados, los seres híbridos, fueron trasladados en ovnis a la península de Yucatán. Esos son los mayas.
A que no se sabían esta, ¿verdad? Interesante. Pero es una teoría, no sabemos si es cierto o es falso. En fin. Recientemente, el año pasado precisamente, un doctor chino, He Jiankui, declaró en Hong Kong que él había intervenido genéticamente un par de embriones humanos para hacerlos resistentes al virus de inmunodeficiencia humana. Él implantó estos embriones en la madre y el resultado fueron 2 niñas gemelas. Él hizo esto porque el padre de las niñas tenía la infección del VIH. Como se dan cuenta, la importancia del ADN, la importancia de la genética. El ADN es la molécula de la vida, tiene el secreto de la vida, es el árbol de la vida. El ADN constituye los cromosomas que se encuentran en el centro o en el núcleo de cada célula de los seres vivos. El ADN transporta la información genética de una generación a la siguiente y de padres a hijos, y es por el ADN que la especie humana se ha perpetuado. Bueno, sin más que explicar, vayamos al meollo del asunto y descifremos el misterio de mi ADN. ¡Wow! La información es fascinante. Bueno, vamos a desglosar esta información. En primer lugar, esta gráfica muestra que mis genes provienen principalmente de 2 grupos étnicos, centroamericano un 91% y de Medio Oriente un 3.5%. Los porcentajes de mis otras etnias son menores. Las etnias que tengo con menor porcentaje son esquimal o inuit, un 2.8%, báltico 1% y el resto 1.7% de las otras 2 etnias son indio americano del territorio de Estados Unidos 0.8% y nativo del Amazonas de Brasil 0.9%. Esta otra gráfica es una clasificación por continentes. De América soy 92.7%, de Medio Oriente 3.5%, de Asia 2.8%, Europa 1%, lo que hace Caro Martínez al 100%. Soy 91% centroamericano. Es una región que va desde México hacia el sur hasta Colombia y Venezuela. Soy 3.5% árabe del Medio Oriente. Esta región comprende los países de Turquía, Siria, Irak, Irán, Egipto, Arabia Saudita, Israel y el Líbano, que no se muestran aquí. Soy 2.8% esquimal o inuit. Esta región esquimal comprende el Ártico, norte de Canadá, Groenlandia y Siberia en el este de Rusia. Los esquimales son descendientes de una de las últimas migraciones del norte de Asia que pasó hacia América a través del estrecho de Bering, una región de mar estrecho entre Rusia y Alaska, y sucedió durante la última edad de hielo. Soy 1% báltico. Esta es una región en los países bálticos al norte de Europa y oeste de Rusia. Comprende los países de Lituania, Latvia y Estonia. Soy 0.9% del Amazonas, de cualquiera de los grupos Tupi o los Tapuya de Brasil. Finalmente, soy 0.8% nativo americano del territorio de los Estados Unidos. ¡Wow! Interesante, sorprendente. Tengo 7 etnias y lo que más me sorprende es que soy báltico, árabe y amazónico.
Este test de ADN fue una excelente experiencia. Resolví mis dudas acerca de mis orígenes étnicos, pero debo confesar que ahora estoy aún más confundido. Lo importante es mantenerse en la búsqueda. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Si conoces la verdad os hará libres. Que tengan un día fantástico. Aloha. Namaste. Hasta la vista. Chao.